Hola, soy Pati Cantú y estoy por contestar todas sus preguntas porque estoy pues en esta sección que se llama así, los fans preguntan, yo contesto. A ver. Bueno. ¿Qué cover te gustaría tocar en vivo? ¿Qué cover me gustaría tocar en vivo? Me encantaría hacer un mashup de mi película, que es una canción mía, pero con Love Story de Taylor Swift. Porque es como una historia de amor bonita, están en el mismo tono y no sé, fantasía. ¿Días? Este primero suena bien feo. Hola. Hola Pati, me gustaría saber cuál es tu proceso creativo a la hora de componer canciones. Oye, qué buena pregunta me haces. Pues normalmente primero lo que tiene que estar ahí es algún sentimiento, alguna emoción, una historia que contar, algo que me inspire y me haga sentir que necesito sacar eso de mi mente y de mi corazón y expresarlo. Y eso como que me lleva, depende si es algo triste, si es algo furioso, si es algo feliz, me hace saber como a qué tipo de progresión me quiero ir, si me quiero ir a notas tristes, a notas felices, a construir un beat primero o a irme directo a la guitarra. Cuando son baladas, normalmente es guitarra, melodía, la frase clave y de ahí parte todo lo demás. Por ejemplo, así fue con La Otra. Yo sabía que eventualmente iba a decir yo era la otra, pero ahora hay otra, y entonces esa fue la primera frase que como que canté y tenía que estar en la melodía. Y la producción fue hasta el final, pero hay canciones que son muy movidas y ahí empiezo pues con los beats. ¡Besito! ¡Ah! ¡Ah! Buena. ¿Cuál fue la canción que menos te gusta de todos sus álbumes? ¿Cómo estás? Oye, qué dura tu pregunta. Muy bien. La canción que menos me gusta de todos mis álbumes. Uy, ahorita te hablo de vuelta. Déjame lo pienso, espérame. No, no es cierto. Es una canción que se llama Quiero Todo, Quiero Nada y está en mi primer disco que se llama Me Quedo Sola. Y no me gusta nada porque es una canción que le había escrito a mi hermano, que sentía que siempre quería ser como el héroe de la historia y eso a veces lo hacía salir muy lastimado y era como una canción profunda que había compuesto con guitarra y voz como balada y ahí yo todavía no sabía cómo dirigir una producción. Entonces cuando le traté de explicar al productor lo que yo me imaginaba no me entendió nada y me dejó como una canción como de punk, de metal y como que ya se fue el sentimiento. Bye. Están duros con las preguntas, oigan. Ok. Bueno. ¿Con qué artista te gustaría hacer una colaboración? Ay, ¿con qué artista quisiera hacer una colaboración? Hay muchos artistas con los que se me haría increíble hacer cosas. La verdad es que soy muy fan de hacer cosas contrastantes, por ejemplo, con raperos y raperas. Ya lo he hecho antes, ¿no? De repente que con Neto Peña, Jeremy X Hispana y así. No sé, también hay una artista emergente que me parece súper, súper buena, que está como en un vibe así intermedio de géneros, porque pues ahorita ya puedes hacer lo que quieras. Y es de Guadalajara, mi tierra, se llama MJ. Me gustaría hacer algo con ella. Me gustaría hacer una canción con así, que la produzca una mujer fregona, que cante MJ conmigo, que rapee Snow the Product, que sea así como women vibe, como ves. Listo. Bueno. Hola Pati, no sé si te acuerdas de mí. Claro que me acuerdo de ti. Mi pregunta es, ¿cuál es la historia detrás de la canción Volví a Respirar? Claro que sí me acuerdo de ti, me acuerdo de todos ustedes y la neta, muchas veces pasa, de las cosas más bonitas que me pasan para contestar tu pregunta, es que ustedes me escriben o me dicen cuando los puedo conocer en persona que sienten que algunas de las canciones las he escrito para ustedes como si conociera sus vidas. Y yo
sí me siento así, sí siento que los conozco, porque trato de escucharlos, porque trato de ver qué es lo que están pasando y en qué de lo que ustedes están pasando yo también me identifico y de eso escribo. Entonces vuelve a respirar. Primero era como una idea de querer contar algo muy literal de cómo sucede cuando alguien termina contigo y no lo ves venir, ¿no? Detalle a detalle, porque cuando pasan esos momentos duros en la vida, como que uno se acuerda hasta qué estaba tomando, qué estaba escuchando, qué traía puesto, ¿no? Malamente a veces. Pero después cuando llegué al coro, eso como que en los versos, pero cuando llegué al coro y cuando la canto en vivo, y ahora que la tenemos tatuada, esa frase muchos de ustedes y yo también, vuelve a respirar, es otro el sentido que ha cobrado el sentido que ustedes le dieron y que yo también ya viví. Cuando a veces sentimos que ya no podemos más, cuando a veces pasamos por depresión, cuando a veces creemos que ya no vale la pena estar aquí por alguna razón, porque la vida a veces se siente difícil, quise decirles a ustedes, como ustedes me han dicho a mí, y decirme al espejo, vuelve a respirar, porque cada respiro es una oportunidad de volver a intentar ser feliz, y creo que sí lo merecemos, y yo no quiero que ustedes se rindan, y yo sé que ustedes no quieren que yo me rinda, entonces es como la inspiración es darnos ese aliento, ustedes a mí y yo a ustedes. Te quiero. Guten Tag, yo hablando. Hola, no te creas. Hola, mi nombre es Roberto y soy un gran admirador de tu trayectoria y de tu trabajo. Gracias. Y tengo una pregunta para ti. Ok. ¿Cómo ha sido tu proceso para encontrar a tu equipo de trabajo ideal? Tanto ingenieros, Órale, músicos, qué buena pregunta. fotógrafos, stylist, etcétera, etcétera. Primero que nada, te tengo que decir que qué bonita atención al detalle tienes. No sé si también quieres ser músico o estar en la industria de la música o de la prensa, pero me preguntaste cosas que nunca me han preguntado y deberías de estar. Si no lo habías pensado, deberías de estar en la prensa porque lo haces muy bien. El proceso para encontrar a tu equipo como artista es de las cosas más difíciles que te pueden topar, ¿no? No digo pasar porque no es que nada más te pase, ¿no? Tú también vas ahí haciéndolo suceder, pero tienes que ir como tomando experiencia. De pronto las primeras veces pues tomas al equipo que la otra gente que contrataste te pone, ¿no? Empiezas a cuestionarte hasta después que vas teniendo más experiencia. Yo me acuerdo las primeras veces, incluso cuando estaba en Lu, que teníamos una persona en la guitarra que tocaba muy bien, pero tocaba con un estilo completamente fuera de lo que nosotros hacíamos, ¿no? Nosotros hacíamos baladas y él tocaba metal, literal. Entonces yo me acuerdo que salía a oír en sala y escuchaba y decía, pues no se oye el piano, no se oye la guitarra, solo se oye la distorsión de la guitarra de este hombre. Y yo no sabía ni cómo decir, oye, esto no me gusta. Y la primera vez que dije no me gusta, no fue bien tomado. Muchas de las primeras veces que opiné de muchas cosas no fue bien tomado, pero con el tiempo fui entendiendo que no podía tener miedo de hablar. Al contrario, que nadie iba a estar más interesada en mi proyecto que yo misma. Y con esos pantalones empecé con toda la educación del mundo, pero ser clara y contundente y firme. Es muy importante que la gente que te rodea crea en ti. Es muy importante que la gente que trabaja contigo sea disciplinada, pero lo más importante, más de que sean un stylist, un músico, un production, obviamente eso, ¿no? Leales y que tengan la camiseta puesta y que no y que estén comprometidos, todo eso es importantísimo. Pero más allá de todo lo técnico y el talento, lo que yo he descubierto es que lo vital es que sean buenas personas. Suena muy, muy bobo, pero de verdad que no lo es. Cuando tienes una mala persona, es como tener una manzana podrida en una canasta. Cambia la energía de todo el mundo, mal influencia a todo el mundo, te hace sentir mal a ti. Entonces no importa que sea el mejor guitarrista del mundo, el mejor manager del mundo, la mejor disquera del mundo. Si es gente que no es buena, yo paso. O sea, esa es la verdad. Ese es mi parámetro. Espero haberte ayudado con mi respuesta.
Un besito. Bye.